capítulo 7, del 7 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Oremos. Señor Dios eterno, delante de tu esencia, Señor Dios mío, dándote muchas gracias por estar en este lugar con esta responsabilidad de estar conversando de tu palabra. Necesito de tu gracia. Necesito de tu presencia. Señor, para poder entender de esta porción bíblica que es muy difícil para mí entenderla, pero tú, Señor, me das la gracia para poder entender y conversar de ella. Abre, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros para poder entender y comprender qué es lo que tú nos vas a entregar en esta noche. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. A la verdad, como oraba el Señor, es un tema que para mí es muy difícil y yo creo que para muchos es un tema muy difícil de esta porción bíblica que hoy día tenemos por delante. De ver qué es lo que está pasando en el apóstol Pablo, después de hablarlo de la armonía del matrimonio, que hablaba sobre la unión que había en matrimonio y así hablando sobre la ley. Y de encontrarlo hoy día con esta porción bíblica sobre la ley, qué es lo que producía.
¿Y qué es lo que nos dice a nosotros referente a esto? Podemos ver los mandamientos, para entrar al tema, ¿no es cierto? Que los mandamientos, ¿qué es lo que nos muestra a cada uno de nosotros? Y poder ver en ello que la mayoría de los mandamientos es no, no, no y no. ¿Se ha dado cuenta? Pero ¿por qué Dios habrá dado esta ley? Y la vino a dar a un pueblo que Él lo designó después de tenerlo 430 años allí en Egipto bajo el poder del faraón. Lo sacan después de 2 años allí en el Sinaí, escribe los mandamientos en piedra con el dedo de Dios. Y después Moisés, conocemos la historia, ¿no es cierto?, enojado por lo que estaba pasando. Y de ver que, y estos mandamientos fue demostrar Dios el carácter del pecado. El carácter del pecado, mostrarlo al pueblo de Israel, al que Dios había separado de los demás pueblos. El Señor nos bendiga. Y de conocer la historia de Pablo, encontramos que él vivió una vida como un fariseo bajo la ley, muy celoso a ella. Y podemos ver en ello que ¿qué resultado tuvo en la ley del apóstol Pablo? Aun cuando no había tenido un encuentro con el Señor. Veamos. Tengo un comentario aquí. Una vez más, hay una respuesta muy corta seguida por la mucha. Más larga, la respuesta corta es, de ninguna manera. No hay nada malo con la ley de Dios. Nada malo. Pero tenemos que entender para qué es la ley. ¿Se da cuenta? No hay nada malo en la ley y hay que entender para qué es la ley. El propósito principal de la ley es mostrarnos el carácter del pecado. Claro, podemos ver nosotros que antes del Sinaí, desde Adán hasta el Sinaí, ¿qué nos dice la Escritura? Que no había pecado, pero entre comillas, ¿no es cierto? Porque el pecado está desde el principio, desde que Adán pecó. Pero que dando a entender que todo esto estaba, podría llamársele inerte, o que estaba muerto. Pero por la ley, al mostrar allí los mandamientos, como que el pecado revivió.
Dios los bendiga. Porque a través de la ley, el pueblo de Israel podía ver el pecado. Porque si no hubiesen habido mandamiento, no habría habido una culpa de pecado, porque no había una ley. Que el Señor nos bendiga. Esta es la única manera de entender muchas de las declaraciones que Pablo hace con estos versículos. Por ejemplo, si no fuera por la ley, no me había dado cuenta de lo que es el pecado, en el versículo 7. Pero ¿cómo hacer esto la ley? En primer lugar, simplemente nos define el concepto de pecado. ¿Se da cuenta? Nos define. Nunca había sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciéis. Esto significa que el concepto mismo de codicia es explicado en la ley. Sin este estándar, Pablo no hubiera entendido que eso es pecado. Se da cuenta que nosotros al mirar los 10 mandamientos, vemos el último mandamiento, no codiciarás. Pero mirando con calma, este mandamiento encierra a todos los demás. Porque, ¿por qué se produce la codicia? La codicia está en el corazón del ser humano. Y de los otros pecados son externos. Pero la codicia está aquí, en el corazón. ¿No es cierto? ¿Usted nunca ha tenido codicia? Qué bueno. En segundo lugar, la ley revela el pecado en nosotros. Qué interesante, ¿no es cierto? La ley revela el pecado a nosotros. Porque por la ley conocemos el pecado. Y de ver lo que nos dice la ley en los mandamientos, nos muestra los pecados. Entonces ya nosotros en cada momento que miramos y tomamos, ¿no es cierto?, una reflexión en nuestra vida, cuando usted se mira acá y ve qué es lo que yo estoy haciendo a los ojos de Dios, estoy haciendo algo indebido. Entonces el Señor nos muestra esto para que nosotros podamos mirarnos y devolvernos de la situación inadecuada que está pasando en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Y podemos ver, esta declaración indica que cuando el mandamiento de Dios llegó a nosotros, en la realidad aviva el pecado. Cuando el mandamiento llega a nosotros, quiere decir, hablando de este mandamiento, o puede hablarles de otro, pero que la codicia encierra a todos los demás. Cuando
En la persona, en el creyente hay codicia, que decir que se está separando de Dios. ¿Codiciáis? ¿Para qué codiciáis? ¿Para qué? Para vuestro deleite. ¿Qué es lo que se deleita? Y la carne con el espíritu, ¿qué pasa? No tienen relación entre sí. Ya, seguimos. Ya. En nuestros corazones, mostrándonos no solo lo que el pecado es en general, sino como el pecado reside dentro de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Pablo vuelve a afirmar esta idea. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara que lo extremadamente malo que es el pecado. Pablo está describiendo una situación en la cual él encontró que entre más trataba de evitar la codicia y la envidia, más crecía en él cuanto leía la ley. Quiere decir que a medida que iba leyendo la ley y él se miraba en los mandamientos, iba creciendo en él. Iba creciendo lo que viene. La codicia. Y de ver que y el pecado en su vida se volvía extremadamente pecaminoso. Es decir, mucho peor y totalmente inexcusable era hasta entonces que podía ver su pecaminosidad y su necesidad. El planteamiento de Pablo es que la ley no nos puede salvar. No, la ley no salva a nadie. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Lo dice la Escritura, que como judíos, como gentiles, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga. Ese nunca fue y nunca puede ser el propósito porque fue dada a pecadores. Pero puede y nos debe mostrar que necesitamos ser salvos, que somos pecadores, a menos que la ley haga su trabajo. Nos veremos a Cristo, viviremos negando la realidad de la posibilidad y la naturaleza de nuestros pecados. En otras palabras, necesitamos la ley para que nos convenza de nuestro pecado antes de que podamos ver nuestra necesidad de la gracia de Dios en Cristo. Dios los bendiga. Me imagino como el apóstol Pablo habrá gritado: ayúdenme, socorro, que me hundo, que me ahogo, igual que cuando le estaba pasando a Pedro cuando estaba allí consumiéndose en el agua. Dios los bendiga. Nosotros los seres humanos necesitamos el socorro del Señor. Porque somos pecadores. Y el pecado es terrible. El pecado destruye, mata. Y somos pecadores. Y en cada momento necesitamos que el Señor nos socorra. Dios los bendiga. Que el Señor nos fortalezca para poder seguir adelante. Podemos ver ahora cómo el pecado usa la ley. Cómo el pecado usa la ley.
Aquí estamos hablando del pecado, no estamos hablando de los pecadores. El pecado, cómo usa la ley. Dios nos bendiga. ¿Ya? Pablo declara algo más. Además del hecho de que la ley nos muestra nuestro pecado, la ley nos muestra nuestro pecado, la ley dice él, en realidad empeora o provoca el pecado en nosotros. El pecado, aprovechando la oportunidad que le proporciona el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Está hablando el apóstol Pablo, que en él, cuando el pecado, ¿no es cierto?, aprovecha la oportunidad del mandamiento, cobra vida. Quiere decir que él comienza a entender, ¿ya?, para poder ver la situación de él, de ver la situación que el mandamiento le estaba mostrando de la realidad o de lo que él tenía dentro de sí. Pero esto es no solamente hablando de él, sino que es para todos los creyentes. El perjuicio que produce en nosotros. ¿Qué mandamiento es que está hablando? La codicia. Codiciáis y habéis de envidia, y codiciáis por vuestros deleites. Cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado. ¿Qué quiere decir? Despierta. Cobró vida el pecado, porque ya se había terminado el tiempo hablando de como la inocencia, y ahora había una ley, y la ley se aprovechaba del mandamiento. ¿Qué quiere decir? Que decía el mandamiento, no codiciéis, más el mandamiento, la persona o el creyente codiciaba, y el pecado actuaba porque estaba basado en el mandamiento. Quiere decir que estaba haciendo como estaba relacionado, pero era al contrario, no codiciar. Y si estaba codiciando, quiere decir que el pecado lo alcanzaba. Igual que nosotros. Dice, oye, no hagáis esto. No, yo lo hago nomás. ¿Qué está pasando? Quiere decir, ¿no es cierto? El pecado comienza a aprovecharse por el mandamiento. Por eso vemos nosotros en los 10 mandamientos que todos no y no. ¿No es cierto? Entonces, el pecado se aprovechó del mandamiento. ¿Cómo hace esto? La respuesta básica es que hay una perversidad. ¿Dónde está la perversidad en nosotros? En nuestros corazones. La perversidad es un deseo de hacer algo por simple hecho de ser prohibido. Es un gozo en la maldad en sí misma. El planteamiento de Pablo es que podemos sentir poco interés en hacer algo malo hasta que el mandamiento contra eso llegue a nosotros. Y cuando oímos el mandamiento, nuestra perversidad natural se aviva y puede tomar el control. Que el Señor nos bendiga. Hablando de la perversidad, ¿no? Esta percepción es una puerta para entender la anatomía del pecado, lo que es en su esencia. Bendito sea el nombre del Señor.
podemos ver la esencia del pecado, cómo el pecado actúa en el pecador. Fíjese que nosotros podemos ver que esta ley fue dada para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? No sé si yo no he encontrado que fue dada para toda la humanidad, porque los gentiles no teníamos ninguna opción, ¿no es cierto? Pero cuando esto era bajo de la ley, ¿no? Todo esto era bajo de la ley, porque ya en esta nueva era, en la era de Cristo, es todo por gracia. Pero nosotros sí podemos ver por la ley el pecado, el que operaba en nosotros. Por eso estábamos todos destituidos de la gloria del Señor. No había nadie bueno, no había nadie justo, no había nadie que buscara a Dios. Nadie. Que el Señor los bendiga. Y si alguien se cree que está buscando a Dios, no, el Señor lo trajo. El Señor lo trajo a este lugar. No es porque usted haya sido más bonito, más feo o más malo. Todos somos pecadores, todos malos. No había quien buscar a Dios. Nada más que el Señor, en su misericordia, nos rescató. Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Podemos ver que todo esto que pasa en nuestras vidas, mirándolo a través de la palabra del Señor, algunos con un tremendo entendimiento y otros con palabras más simples, pero vemos que sea una palabra que yo entienda, es ganancia para mí. ¿Ya? Que el Señor bendiga a todos los hermanos predicadores. Pablo dice que hubo una vez, en otro tiempo, que él tenía vida aparte de la ley. Parece que se está refiriendo a una experiencia pasada. Ha habido muchísimas controversias con respecto a lo que Pablo se refiere aquí. Hay textos que son muy complicados y este es uno de los textos muy complicados de Romanos capítulo 9. Muchas controversias. ¿Ya? Es imposible que un niño judío proveniente de una familia devota haya sido apartado de la ley, en el sentido de no conocerla o de no esforzarse o obedecerla. No había asistido nunca ningún momento en la vida no convertida de Pablo en donde la ley le fuera ajena. Así que es casi seguro que aparte de la ley se refiere a que nunca había visto las demandas reales y esenciales de la ley. No se había percatado de lo que la ley realmente demandaba. Vio un sinnúmero de reglas, pero no la fuerza básica o el empuje de la ley como un todo. No entendía lo que era la santidad ni lo que quería decir amar a Dios de manera suprema, ni lo que significaba amar al prójimo como a sí mismo. Así es como Pablo estaba apartado de la ley. ¿Qué quiere decir? Sin embargo, él tenía vida. Pablo probablemente estaba refiriendo a su propia percepción. Él sentía que estaba espiritualmente vivo y que era agradable a Dios, que Dios estaba satisfecho con él. Nos está diciendo que esta percepción de tener vida
se debía a su ignorancia de lo que la ley verdaderamente demanda. Entonces, cuando vino el mandamiento, ¿qué está diciendo? Que dentro de su legalismo, bajo su manera, se sentía satisfecho, se sentía bien, se sentía que él tenía vida. Pero cuando vino el mandamiento, lo que pasa, yo morí. Eso quería decir que sucedió algo después y que eso le hizo ver que él no era agradable a Dios en lo absoluto, sino que estaba bajo condenación. ¿Quién lo estaba condenando? ¿La ley? No, el pecado. Porque la ley no puede condenar porque dice que la ley era buena. Dios nos bendiga. Es un lenguaje gráfico que dice, me di cuenta de que estaba muerto. Pensé que espiritualmente estaba haciendo las cosas bien. Me sentía bien o mejor que la mayoría, pero luego me fui abrumado por un sentimiento de fracaso y condenación. ¿Qué provocó este cambio en la conciencia? Vino el mandamiento, versículo 9. Es obvio que la ley de Dios había venido al mundo siglos atrás. Así que Pablo no podía estar hablando acerca del mandamiento viniendo al mundo de alguna manera, sino que se debe significar que el mandamiento vino a mí, aunque Pablo ya tenía otra conciencia. Ahora la demanda de la ley moral le golpeaba fuertemente. Quedó bajo lo que muchas veces se conoce como no conocemos la paz, ni podemos vivir en paz con los demás. Nuestra relación con Dios, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Así podemos ver nosotros de estas situaciones que comienzan a suceder en el contorno del apóstol Pablo. Demostrarnos en todo este contexto que a través de el mandamiento podemos ver que cuando el ser humano despertó o el creyente despierta, se da cuenta que en cada momento es un necesitado de Dios. Porque si nosotros miramos bajo los mandamientos, que generalmente erramos en muchas cosas, somos unos pecadores continuamente. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y es por eso que tenemos que tener siempre una relación con el Señor pidiendo perdón y misericordia. Porque la naturaleza del mal, aunque el Señor lo llamó, seamos creyentes, aún brotan. Brotan cosas desagradables en nuestras vidas. Le comentaba a una persona que se relacionara con el Señor para que vieran algunos cambios, para que comenzara a mirar las cosas diferentes a través de la vida. Nosotros como creyentes tenemos muchos errores, muchas debilidades, muchas torpezas. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y cada vez que el Señor nos trae, los reunimos, estamos en este lugar, es para el Señor señalando el camino por el cual tenemos que vivir.
por el camino que tenemos que caminar. Alabado sea el Señor. En donde la codicia nos lleva a toda práctica de pecados. Porque por causa de que la codicia está en el corazón del ser humano, estamos propensos a cada minuto a fallar delante de la presencia del Señor. Ayúdenos al Señor a reconocernos en cada momento que somos unos pecadores y que en cada momento necesitamos de Él, que nos guíe, que nos fortalezca y que nos aparte del camino inadecuado y que nos indique continuamente el camino al cual que nos lleva a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Póngase de pie. Señor Dios eterno, muchas gracias, Señor, te damos por tu misericordia, Señor Dios mío, de tenernos, Señor, en este lugar en donde usted, Señor, se dirigió a nuestras vidas. Señor Dios amado, usted nos habla, Señor, de diferentes maneras, Señor, pero usted esta noche abre el entendimiento y lo que no podemos entender, Señor Dios mío, como decía mi pastor Robinson, Señor, de llegar a nuestros hogares y sacar el extracto, Señor, de ellos para nuestras vidas. Apártanos de todo mal, Señor Dios mío, y escóndenos en el puño de tu mano. Y que podamos entender, Señor Dios mío, aunque tú, Señor, diste la vida por cada uno de nosotros, pagaste nuestras culpas, seguimos siendo pecadores, seguimos siendo unos necesitados de usted en cada momento. Gracias, Señor Dios mío, por tu misericordia y gracias por esta bendición que nos has regalado en este día. Te lo pedimos, Padre, todo a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén.